Los invitamos a ustedes, a los televidentes, a que opinen desde ya en redes sociales. Nuestro tema de debate hoy en la noche: las FARC insisten en una asamblea constituyente, el gobierno de Colombia defiende el plebiscito. ¿Cuál cree usted que es el mecanismo más viable para refrendar un eventual acuerdo de paz? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter del programa La Noche, las de nuestro equipo periodístico que están apareciendo en pantalla. Y saludo a esta hora a mis invitados en estudio. Nos acompaña Alfredo Rangel, senador colombiano por el Partido Centro Democrático. Senador, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes. También está con nosotros el senador Iván Cepeda, senador colombiano por el Partido Polo Democrático Alternativo y copreside además la Comisión de Paz del Senado de Colombia. Bienvenido, senador. Muchas gracias, agradezco esta invitación. Y nos acompaña también desde nuestro Centro Internacional de Noticias, señor Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Señor Arrubla, un gusto. Un saludo muy cordial a todos ustedes. Empiezo con usted, senador Rangel. El ministro colombiano se ve muy optimista frente al plebiscito, pero parece que fuera plebiscito o plebiscito, por lo que le estamos escuchando. ¿Existe alguna otra alternativa para involucrar a los ciudadanos de Colombia sobre este acuerdo de paz? Por supuesto que sí. Existía la alternativa del referendo. Hay que recordar que el gobierno le hizo conejo a la opinión pública, hizo aprobar una ley de referendo en el convencimiento de que ese mecanismo, ese otro mecanismo que es diferente del plebiscito, era el idóneo para refrendar los acuerdos de paz. Cuando vio que seguramente lo iba a perder, porque es mucho más complicado, involucra muchas preguntas, optó entonces por el plebiscito. El plebiscito es una trampa. El plebiscito significa que meten en una sola pregunta una enorme cantidad de temas, y si a usted, televidente, le gusta un tema pero no le gusta otro, por ejemplo, que los delincuentes de las FARC, los condenados a crímenes de lesa humanidad, no paguen cárcel, y así otros temas, entonces tiene que votar sí o no sobre el conjunto. No hay posibilidad de que la gente haga la diferencia entre los distintos temas. De igual manera, pues este es un mecanismo tal como se aprobó en el Congreso totalmente inconstitucional. Hicieron una normatividad diseñada para el efecto de este plebiscito. Se cambiaron las reglas del juego de este plebiscito. Los otros que en el futuro se puedan dar van a tener las antiguas reglas del juego. Se modifican solamente para este. No es verdad lo que dice el ministro Cristo. Esa baja del umbral es algo muy significativo y quiere decir que ya no se requerirá pues 14 millones de votos, sino solamente 4 millones de votos de participación. Sí. Así que ahí hay no solamente un problema, digamos, de transparencia con la opinión pública, sino también un problema grave de constitucionalidad. ¿Qué opina el senador Cepeda? Mire, yo creo que más allá de estas discusiones que me parecen interesantes, hoy ya en el país estamos en otro nivel del asunto. Desde distintas orillas políticas se ha comenzado a hablar de un acuerdo nacional por la paz. Obviamente, construir ese acuerdo no va a ser fácil, porque tenemos diferencias profundas, por ejemplo, sobre los acuerdos de La Habana. Pero yo creo que sí ha comenzado a aparecer un camino, y ese camino podría tener varios momentos. Menciono el primero, un mecanismo de refrendación pactado entre todas las fuerzas políticas. ¿Cuál es? ¿De qué naturaleza podemos aquí discutir sobre ese asunto? En segundo lugar, es evidente que distintos sectores han planteado la necesidad de una asamblea nacional, yo no diría constituyente, yo diría constitucional, porque creo que va a ser difícil ponernos de acuerdo en una nueva constitución. No veo la constitución del 2018, por ejemplo. Yo vería una serie de temas en los que el país requiere urgentemente unas reformas. Menciono algunos de esos temas que están permanentemente en discusión: la justicia, la manera en cómo opera el Poder Judicial, el tema de la corrupción rampante que hay en el Estado colombiano y la falta de mecanismos de control eficaz y eficiente. Así que yo, más que en este momento entrar en esas discusiones que son, repito, interesantes y que no las menosprecio, yo creo que hay que intentar avanzar hacia un nivel distinto del asunto, porque lo que no puedo compartir es la afirmación del ministro Cristo que si el día de mañana se produjera un resultado negativo, pues cogemos los acuerdos de La Habana como si se tratara de un papel que uno puede botar al cesto de la basura
y dejar la posibilidad dorada de que se acabe el conflicto armado colombiano. Sí, pero decía el ministro que esta posibilidad de que no existiera un plebiscito y fuera una asamblea nacional, un pacto nacional, va a dilatar el proceso. Y hay una fecha, el 23 de marzo, estamos hablando de un proceso de años. Yo no creo que estemos tan lejos de eso. Ahora, yo diría lo siguiente. Aquí tenemos que entrar a discutir si podemos llegar a ese acuerdo ahora. Es decir, esto no es una discusión eterna. Y creo que estamos en el momento. Las fuerzas políticas deben tener la madurez necesaria para tomar esa decisión. Yo creo que las posiciones no son tan lejanas. Yo creo que los acuerdos de La Habana tienen, a mi modo de ver, la posibilidad de ser asumidos. Puede ser que haya reparos frente a aspectos puntuales y eso incluso cabría la pena de ver y discutir sobre ese asunto. Pero yo creo que no estamos muy lejos de esa posibilidad. Por ejemplo, el Partido Centro Democrático hace oposición al Polo Democrático, pero ustedes también comulgan en la idea de la Asamblea Nacional Constituyente. No, nosotros le hacemos oposición al gobierno, esencialmente. Nosotros planteamos una asamblea constituyente, sí, como un mecanismo que puede ser mucho más democrático y mucho más participativo, porque le permitiría, si se hace esa asamblea constitucional o constituyente a través del voto popular, es decir, que todos los delegados sean elegidos por voto popular, el constituyente primario podría delegar en esos constituyentes un punto de vista sobre los distintos temas de los acuerdos de paz. Esa constituyente debería ser limitada, en nuestro entender, específicamente al tema de los acuerdos y debería realizarse esa votación una vez se haya firmado el acuerdo de paz, las FARC se hayan desmovilizado y hayan entregado las armas. No concebimos, pues, un proceso electoral con las FARC armadas. Y obviamente todos los delegados a esa asamblea deben ser de elección popular. Ese es, digamos, nuestro punto de vista sobre una asamblea constitucional para refrendar los acuerdos de La Habana. Ya continuamos el debate, pero quiero darle también la palabra al señor Jaime Arrubla y preguntarle por la palabra final, que finalmente lo va a tener la Corte Constitucional, sobre si le aprueba o no la viabilidad del plebiscito al gobierno. ¿Por qué tendría que intervenir la Corte Constitucional en este mecanismo de consulta popular? A ver, son varias cosas. Primero, porque al gobierno le dio por reformar la ley estatutaria que consagraba los mecanismos de participación ciudadana, precisamente para cambiar el mencionado umbral. Pero es que yo creo que el problema no es por ahí. Estamos hablando de dos mecanismos que tienen dos funciones y dos propósitos muy diferentes. Entonces, lo que queremos averiguar es qué es lo que se quiere. Si lo que se quiere es que el pueblo diga si está de acuerdo con unas políticas del Ejecutivo concretadas en los acuerdos de paz que no requieren ni aprobación del Congreso, ni reforma legal o constitucional, sino simplemente la aprobación de sus políticas. Para eso es el plebiscito y esa es la finalidad que tienen los plebiscitos. Pero si lo que se quiere es reformar la Constitución, para eso está la Asamblea Nacional Constituyente, o puede haber otro mecanismo como el acto legislativo o como el propio referéndum. Aquí yo creo que estamos como descoordinados. Una cosa es el examen político del gobierno, que él lo quiere refrendar por razones de orden político. Otra cosa va a ser cómo va a implementar lo que requiera reformas. Y otra cosa es lo que propone las FARC. Las FARC está de una vez proponiendo que sea una asamblea constituyente. Las asambleas constituyentes son para reformar la Constitución, son para rediseñar el Estado colombiano, para rediseñar la justicia, para rediseñar todas las cosas que competen en la Constitución. Entonces, lo que tenemos que aclarar no es qué es lo que queremos para saber cuál mecanismo recomendamos, ¿no? Vamos a invitar a nuestros televidentes a que sigan opinando. Ya han escuchado las diferentes posiciones. Sigan escribiéndonos a las cuentas de Twitter del programa. Las FARC insisten en la idea de una asamblea constituyente. El gobierno de Colombia defiende el plebiscito. ¿Cuál cree usted que es el mecanismo más viable para refrendar un eventual acuerdo de paz? Síganos escribiendo a las cuentas de nuestro equipo periodístico. Nosotros hacemos una pausa y en segundos continuamos con el debate aquí en La Noche.
Ya regresamos con La Noche.